Robert había notado el patrón durante meses. Las comidas caseras de su madre desaparecían rápido, pero nunca veía a Emily comiéndolas. Mientras tanto, su esposa enfermaba misteriosamente, mareada, agotada, sin poder dormir. Cuando Robert llegó temprano a casa, observó por la ventana de la cocina cómo Emily tiraba la comida de su madre al triturador de basura. Los resultados del laboratorio lo harían gritar. Robert Torres llevaba 3 años casado con Emily cuando algo empezó a molestarlo. Cada domingo, su madre Linda traía comidas caseras en recipientes apilados. La comida debería haberles durado casi toda la semana, pero los recipientes siempre estaban vacíos en cuestión de días. Emily decía que se comía las comidas en el almuerzo o las compartía con compañeros de trabajo. Sonaba bastante razonable, pero Robert nunca la vio comiendo nada de lo que cocinaba su madre, ni una sola vez. Cuando él sugería calentar las sobras para cenar, Emily siempre tenía una excusa lista. Ya había comido. Tenía antojo de comida para llevar. Por esa misma época, Emily empezó a sentirse mal. No podía dormir bien, dando vueltas durante horas. Se sentía mareada y constantemente agotada. Robert se preocupó a medida que pasaban las semanas sin mejora. Emily culpaba a su estresante trabajo como maestra, pero algo no cuadraba. Su esposa se estaba deteriorando ante sus ojos, debilitándose cada día más. Entonces llegó la tarde que lo cambió todo. Robert salió temprano del trabajo y entró a su casa. Por la ventana de la cocina, vio algo que le revolvió el estómago. Emily estaba en el fregadero, tirando comida de los recipientes de su madre, directo al triturador de basura. Sus movimientos eran rápidos y ensayados, casi mecánicos. Miraba constantemente hacia la puerta, con los hombros tensos. Recipiente tras recipiente, arrojaba el contenido por el desagüe. Estaba destruyendo evidencia. Robert sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Su madre pasaba horas preparando esas comidas, y su esposa lo tiraba todo. ¿Pero por qué? Esa noche, Robert no dijo nada. Necesitaba respuestas. Revisó las grabaciones de la cámara del timbre, retrocediendo días, luego semanas, luego meses. Le temblaban las manos mientras el patrón se revelaba. Cada mañana después de que él se iba al trabajo, Emily sacaba los recipientes del refrigerador, los vaciaba en el triturador, los lavaba con cuidado y los volvía a guardar. Esto había estado pasando durante meses. El engaño era metódico. Cuando Emily llegó a casa del trabajo, Robert la esperaba en la mesa de la cocina con su portátil abierto. La grabación estaba lista para reproducirse. Le mostró la evidencia sin decir palabra. El rostro de Emily perdió todo el color mientras se veía en la pantalla. Abrió la boca, pero al principio no salió ninguna palabra. Luego empezaron a salir las excusas en tropel. La comida a veces olía raro. Estaba tratando de comer más sano. Quería cocinar más sus propias comidas. Nada tenía sentido. Las explicaciones se contradecían entre sí. Robert sintió crecer su frustración. En un momento de desesperación, llamó a la línea no urgente de la policía. Quería ayuda para mediar esta conversación que se estaba saliendo de control. El oficial Patterson llegó 30 minutos después. Escuchó mientras Robert explicaba la situación, mostrando la evidencia en video. El oficial se dirigió a Emily. Ella lloraba ahora, todo su cuerpo temblaba. Patterson le preguntó directamente por qué había estado tirando la comida. ¿Había algo malo con las comidas? Emily dudó, mirando entre su esposo y el oficial. Luego sacó su teléfono con dedos temblorosos. Les mostró imágenes de comida desechada en bolsas de basura y páginas de notas escritas a mano. Emily había estado documentando todo. Fechas, horas, síntomas. Con voz apenas audible, Emily empezó a explicar. 4 meses atrás, comenzó a sentirse mal poco después de comer las comidas de Linda. Al principio, pensó que era solo coincidencia,
Tal vez un virus estomacal de uno de sus estudiantes. Los niños traían gérmenes constantemente, pero el patrón se volvió imposible de ignorar. Los días que evitaba la comida, se sentía bien. Los días que la comía, los síntomas regresaban en cuestión de horas. El mareo, las náuseas, el agotamiento que sentía como si su cuerpo se estuviera apagando. Algo andaba muy mal. Emily explicó lo aterrada que había estado de decir algo. ¿Cómo acusa a alguien a su suegra de algo tan terrible sin pruebas? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba siendo paranoica? Destruiría su matrimonio por una sospecha. Así que tomó una decisión. Protegería a Robert deshaciéndose de la comida en secreto mientras reunía evidencia. Documentó todo, tomó fotos, llevó notas detalladas. Si tenía razón, tendría pruebas. Si estaba equivocada, nadie tendría que saberlo. El oficial Patterson preguntó si Emily todavía tenía algo de la comida reciente. Ella sacó un recipiente sellado del fondo del refrigerador. Lo había estado guardando como evidencia. El oficial hizo arreglos para enviarlo a un laboratorio para análisis. Tendrían que esperar 3 días por los resultados. Esos 3 días se sintieron como 3 años. Robert apenas durmió, repasando cada cena de domingo en su mente. Emily se movía por la casa como un fantasma, agotada de finalmente contar la verdad que había estado cargando sola. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, el oficial Patterson los llamó a la estación. La noticia lo cambió todo. La comida contenía niveles elevados de un químico de limpieza doméstico. No lo suficiente para causar daño grave inmediato, pero más que suficiente para explicar cada síntoma que Emily había experimentado. Ella había tenido razón todo el tiempo. Los detectives trajeron a Linda para interrogarla. Ella lo negó todo al principio, su voz llena de indignación. ¿Cómo se atrevía alguien a sugerir que lastimaría a su nuera? Pero cuando fue confrontada con los resultados del laboratorio, la historia de Linda empezó a desmoronarse. Su certeza flaqueó. Finalmente, después de horas de interrogatorio, surgió la verdad. Linda admitió que nunca había aprobado a Emily. Creía que Emily había atrapado a Robert en el matrimonio, que él merecía algo mejor. Había estado agregando pequeñas cantidades de solución de limpieza a las porciones de Emily, mientras mantenía las porciones de Robert completamente intactas. Había sido cuidadosa de solo envenenar a su nuera. Linda insistió en que nunca tuvo la intención de dañar seriamente a Emily. Solo quería hacerla sentir lo suficientemente incómoda para que se fuera. Si Emily se iba por su cuenta, Robert quedaría libre para encontrar a alguien que Linda aprobara. Alguien que considerara digna de su hijo. Linda fue arrestada y acusada de agresión y poner en peligro imprudentemente. Se declaró culpable de cargos reducidos y recibió libertad condicional con asesoramiento obligatorio y una orden de restricción. Se le prohibió contactar a Emily nunca más. Robert se sintió consumido por la culpa. Había dudado de su esposa cuando ella había estado luchando por protegerlos a ambos. Había llamado a la policía contra ella cuando ella había sido la víctima todo el tiempo. La comprensión lo devastó. Emily también luchaba, preguntándose por qué no había hablado antes. Una terapeuta explicó que las víctimas de envenenamiento a menudo dudan de sus propios instintos. Los síntomas pueden parecer vagos, la evidencia circunstancial. Hablar significa arriesgarse a ser etiquetada como paranoica o destruir relaciones familiares por lo que podría ser imaginación. Los meses que siguieron fueron difíciles. La salud de Emily mejoró gradualmente a medida que los químicos salían de su sistema. Su energía regresó lentamente. Robert le escribió a su madre una carta explicando que necesitaba tiempo y espacio. No estaba seguro de si alguna vez podría reconciliarse con ella. La mujer que lo crió había intentado envenenar a su esposa. 6 meses después, Robert y Emily se sentaron en su cocina comiendo una comida que habían cocinado juntos. Emily se veía más saludable de lo que había estado en más de un año.
Robert se disculpó otra vez por no creerle antes. Emily le dijo que lo que importaba era que él finalmente luchó por la verdad, incluso cuando significó enfrentar una realidad devastadora sobre su propia madre. Nunca volvieron a confiar completamente en comidas caseras de otros, pero habían aprendido que un matrimonio construido sobre honestidad y valentía puede sobrevivir incluso las traiciones más dolorosas. ¿Y tú? ¿Cómo habrías manejado descubrir la verdad sobre alguien que amabas?